Hola, bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz. Aquí estamos, mi esposa, Tere Cortés. Hola, ¿qué tal? Y servidor, soy Juan Carlos Martín. Estamos en esta nueva edición, como digo, del Tragaluz, que es un programa que con todo nuestro corazón, con nuestra mejor voluntad, queremos ofrecer a los espectadores para, como dice su título, recibir una luz que viene de más arriba y que nos ilumina en aspectos de nuestra vida diaria que hemos estado tratando, ¿verdad? Así es. Pero también en aspectos de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestra historia. Y hoy tengo, Tere, un libro. A ver. Tengo un libro que es este. Oh. ¿Te suena? Sí, el Quijote, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tiene una portada chulísima y antigua. Sí, a mí me gustan los libros antiguos. Pero el olor no, ¿no? Todos los libros antiguos. Hasta ese polvillo que te hace toser, también me gusta. A mí el olor de los nuevos, de los viejos no. Pues mira, hay gente que dirá, ¿qué relación tiene un programa cristiano donde se habla de cuestiones de la fe y de la Biblia? ¿Qué tiene que ver con el Quijote? Sí, yo también me lo pregunto. ¿Qué tiene que ver con la Biblia? Pues mira, yo creo que tiene que ver porque, en primer lugar, en el Quijote hay muchas cosas de la Biblia. ¿Ah, sí? Sí, la gente no lo sabe, pero en el Quijote hay muchas cosas de la Biblia. No sé si a ti te pasa que leyendo algunos libros, otras novelas o libros distintos que no tienen nada que ver con la Biblia, a veces encuentras también pistas de que ese escritor ha leído mucho la Biblia. ¿Sí? ¿Verdad? A mí me pasa eso y me interesa mucho y entonces me hace indagar bastante más en eso. Y yo creo que el Quijote muestra eso, muestra la presencia de la Biblia en Miguel de Cervantes. ¿Tú crees que Quijote leía la Biblia? ¿Cervantes? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo estoy convencido de que sí. En otro programa hablaremos de las Biblias que existirían en su época y en lengua castellana, vete a saber, que es un tema muy interesante. Pero sobre ese tema de qué Biblias pudo haber leído Cervantes, hay mucha discusión y mucha investigación de parte de los expertos. Y si te digo la verdad, es un tema que no está resuelto. No. No lo tienen. Lo han investigado. Han investigado mucho, pero no está totalmente claro. Claro. ¿Sabes que en aquella época no era fácil encontrar una Biblia en castellano? Y entonces, yo sé que no había muchas Biblias, porque yo creo que antes en la iglesia era el latín, ¿no? Sí. Entonces mucha gente no entendía, porque tampoco entendía el latín. Entonces no tenían acceso a la Biblia, ¿no? Porque tampoco había, ¿no? Pues, o sea, no había en casas como ahora tenemos. Exacto. Tenemos cada uno unas cuantas Biblias en nuestra casa, tenemos la libertad de poder leerla, de poder abrirla y de, bueno, el privilegio, ¿no?, de tener una Biblia y encontrar la palabra, ¿no?, que antes no. Exacto. Eso es como tú dices, es un privilegio tan grande que tenemos ahora. Por eso es más valioso aún encontrar toda esa presencia de la Biblia en el Quijote. En aquella época había algunas Biblias en castellano, muy poquitas, e incluso lo que más se leía era la Vulgata. ¿Eso qué? Era la Biblia de San Jerónimo en latín, la Biblia de uso corriente, vamos a decir, en las misas y todo lo demás, pero era un libro de difícil acceso, no cualquiera podía tenerlo. Qué diferencia de hoy día, ¿verdad? Hoy, sí. Hoy, gracias al Señor, de verdad tenemos la palabra con libertad, la podemos abrir, leer y bueno, aprender de ella. Es un privilegio, yo creo. Cervantes, como recordarás, porque hemos estado en Alcalá de Henares juntos y hemos visto que allí todo gira en torno a Cervantes. Sí. Él nació allí. Y en Alcalá de Henares hay una universidad todavía, pero ya existía en sus tiempos. Y en aquella época esa universidad recibió mucha influencia de pensadores del norte de Europa que se estaban replanteando que el cristianismo tenía que ser otra cosa. Que el cristianismo no podía ser lo que estaban viviendo, que era
había tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanto abuso. No sé si tú te has planteado también alguna vez eso, de ver cómo se vive el cristianismo oficial, por así decirlo. No vamos a mencionar ninguna iglesia, ninguna religión, pero el cristianismo popular, tradicional, cómo se vive y cómo se debería vivir. Pues sí, porque yo lo que veo, bueno, lo que me han enseñado a mí mis padres, familia, tradiciones, costumbres, reglas. Y yo creo que en el Señor no hay reglas, en el Señor nos da libertad, en el Señor hay claridad, hay transparencia, hay verdad, hay vida. Que en los tiempos de cuando yo era joven y no conocía al Señor, recuerdo que eso no estaba ni en mi mente. Digo, esto se hace porque lo digo yo, o porque lo dice la iglesia, o Quien tuviera la autoridad. quien tuviera la autoridad. Pero ahora no, ahora tenemos la palabra, la verdad, ¿no? Entonces, ha dado sentido a nuestra vida, tenemos la verdad en nuestras manos, entonces ha cambiado, claro que sí, para bien. ¿Verdad? Sí, por eso insisto que para mí es tan valioso encontrar esos restos de la Biblia, esas referencias a la Biblia en el Quijote, y esas ideas también de necesidad de cambio y de otra manera de vivir el cristianismo. Aunque el Quijote no trata de eso, pero hay huellas de eso. Incluso hay algunos pasajes que en ciertos momentos la Inquisición también mandó tacharlos, porque ahí Cervantes estaba pasando en sus críticas. No le interesaban, ¿no? Exacto. Y anulaban, ¿no? Sí. Y Don Quijote, don Alonso Quijano, ¿te acuerdas que el hombre, un manchego? Sí, sí. Que se Era vuelve, el señor de la triste figura, le llamaba, ¿no? el caballero de la triste figura, se vuelve loco de tanto leer novelas de caballerías, que eran las novelas de aventuras de aquellos tiempos, novelas de caballeros que salían a luchar contra los gigantes y a defender a las damas indefensas. Sí, él tenía una dama, ¿no? Dulcinea del Toboso. Del Toboso, sí, sí. Cerca de tu pueblo, ¿no? Sí, 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 cerca de mi pueblo. Con esos molinos, ¿no? Exacto. Dice que los veía como gigantes. Sí. Y peleaba Y con fíjate que Don Quijote creía en los gigantes, sí. no solo por las novelas de caballería, sino que él le dice a Sancho, y esto es una cosa muy interesante, y le dice a Sancho, dice que gigantes, tienen que existir gigantes, porque en la Biblia habla de ellos. Ay, sí. Habla de Goliat o habla de... Sí. Y entonces, y dice Quijote, y la Biblia nunca miente. Ah, Y la qué Sagrada bueno. Escritura siempre dice la verdad. O sea, estaba loco, pero tenía su... No, tenía su cordura. Tenía su lucidez también ese hombre. Pues yo creo que Cervantes bebió de esos aires de reforma que había en esa época, aunque por supuesto él tuvo mucho cuidado de no decir nada que lo pusiera en peligro con la Inquisición. Tú sabes que en aquella época Cualquier cosa, ¿no? Te metían a la cárcel o a la hoguera, ¿no? era muy delicado, tienes Sí. que andar con mucho cuidado. No había, Y- como se dice ahora, libertad de expresión, ¿no? No, ni mucho menos. Pues sabemos que había algunas Biblias en aquella época. Había la Biblia alfonsina, la Biblia del rey Juan. Había algunas traducciones al castellano que los judíos habían hecho, solo del Antiguo Testamento, como la Biblia de Ferrara, creo que en Italia, pero traducida al castellano. Pero sabemos que Cervantes estuvo en Italia también y pudo haberla conocido. Pero en general tenían muy poco acceso. Sí. Y por eso sorprende que hubiera tantas citas. A mí me gusta mucho una que es casi literal. ¿Cuál es? ¿Me lo vas a decir? El principio de la sabiduría. Es el temor al Señor. Así es. Pues él en la segunda parte del Quijote cita ese versículo. O sea, citaba porque él leía, ¿no? La Biblia. Hombre, hay gente que dice, bueno, a lo mejor lo escuchaba de la misa y de la misa de escucharlo en latín, se pues lo luego aplicaba. lo traducía él mismo. Ajá. Pero hay muchas teorías, muchas investigaciones sobre eso. Pero sabes que en aquel entonces, esto lo trataremos en otro programa, porque es muy interesante, hay mucha aventura ahí, pero en aquel entonces había personas que habían decidido seguir el Evangelio, tal como lo dice la Biblia, y habían adoptado lo que entonces llamaban la Reforma.
Sí. que buscaban esa relación más directa con el Evangelio, el cristianismo evangélico. Y algunos de esos autores, algunos eran intelectuales, Sí. estaban ya traduciendo la Biblia. Y es muy posible que Cervantes hubiera conocido algunas de esas traducciones, Sí. porque él se movió sobre todo por Sevilla durante un tiempo. Pero eso lo harían a escondidas, ¿no? Por supuesto. Porque tú dices que, claro, estaba ahí quien estaba y a la hoguera. Sí, O a la sí, cárcel. sí. Sí, sí. Eso con muchísimo cuidado. Cuidado, ¿no? Pero se sabe que esas traducciones de la Biblia llegaron muy pronto a los círculos intelectuales de Sevilla, a la gente noble, a los aristócratas. Tengo una pregunta. ¿Cómo llegó? ¿Quién llevó las Biblias? Es una muy buena pregunta. Sí, porque claro. Sí, porque estaba muy perseguido. Ah, Estaba muy perseguido, había edictos contra eso, había penas muy severas contra eso, pero aún así había valientes que se atrevían a imprimir, no en España, pero imprimían en otros países de Europa donde ya existía libertad religiosa y lo traían de contrabando. ¿y De cómo? eso hablaremos más en otro programa, Madre mía. porque de verdad que hay aventuras muy interesantes sobre eso. Ujú. Pero se especula eso, que Cervantes quizá conoció esas versiones y por eso era tan buen lector de la Biblia. Mira, otros pasajes que él citaba cuando Jesús dice: mi paz os dejo, Mi paz os la doy. paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice Don Quijote: la paz es una joya que sin ella en la tierra ni en el cielo puede haber bien alguno. Él entendía eso. Estaba loco, pero Decía verdades como casas, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, es Él increíble. sabía el valor de la paz. Y Cervantes usa la Biblia para que Don Quijote, Don Alonso Quijano, hablara del valor de la paz. En otra ocasión, Don Quijote, ¿te acuerdas de su escudero, el noble Sí, el Sancho. Sancho? Sancho Panza. Él le iba a nombrar gobernador en sus fantasías. Dice: vamos a tener una isla para ti, la ínsula Barataria, le llamaba. ¿Y eso dónde era? Bueno, Según él. estaba en su imaginación. Ah, porque no existía, ¿no? Algunos la situaban allí en el Ebro, Ah, en un islote que había en el Ebro, pero bueno, el caso es que le da consejos sobre cómo debe ser Sancho cuando sea gobernador, y algunos de esos consejos están tomados de la Biblia también, de libros de sabiduría de la Biblia. Mira, te lo voy a leer. Uno dice: piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Fíjate, dice que es mejor ser misericordioso que justo. Bueno, ambas cosas son necesarias. Pero le dice a Sancho: cuando seas gobernador, destaca más por la misericordia que por la justicia. Eso me recuerda, ¿no? Que el Señor ha sido justo, misericordioso con nosotros, porque aún siendo pecadores, Él nos abrió las manos, nos abrió los brazos y nos acogió, aún siendo contrarios a Él, ¿no? O sea, siendo enemigos del Señor. Él nos abrió los brazos y con su amor, con su bondad, nos acogió. Qué maravillosa es la misericordia. La misericordia. La justicia también, y la ¿También? justicia es necesaria. Y hay que adorar a Dios por su justicia, Ahí porque está. Él es justo. Él es justo y verdadero. ¿Sabes ese salmo que dice: la justicia y la verdad se besaron? Claro, sí. Salmo 85. Es muy bonito ese salmo, me encanta. Solo la justicia, si solo existiera la justicia de Dios, estaríamos condenados. Sí, y perdió, la verdad. Pero Él ha unido eso, la justicia Misericordia. y la misericordia. Y al unir eso, Él ha enviado a su Hijo por nosotros. Él envió a su Hijo teniendo misericordia de nosotros, para que esa justicia que nos condenaba porque somos pecadores y nos condenaba a una eternidad sin Dios, tuviese una salida en la misericordia de Dios, que Él nos ama tanto que se hizo hombre, que murió por nosotros, que pagó el precio de nuestra injusticia. Y así quedó satisfecha su justicia y quedó manifiesta su misericordia, y con eso nos trajo salvación. Por eso me encanta que Don Quijote
Sí. diga estas palabras. Y si yo te preguntara qué es lo que más... ¿en qué piensas? ¿Qué característica es la más propia de Don Quijote? ¿Cómo era ese hombre? En cuanto a su salud mental, ¿cómo era? Bueno, yo lo veía un poquillo perdido, ¿no? En el horizonte. Sí, pero había cosas que, como tú dices, ¿no? Que hablaba algunos textos de la Biblia. Entonces, no sé, era un hombre que yo creo que de alguna manera él conocía, ¿no? Sí, sí, sí. La palabra la respetaba y la citaba, si la citaba, porque yo creo que se la aplicaba también él, ¿no? Sí, en algunas ocasiones, ¿no? Cervantes pone en boca de Quijote muchas palabras de la Biblia, Sí. y eso es importante. A mí me llama la atención que en un momento dado algunos autores ven un paralelismo entre Don Quijote y Jesucristo, salvando las distancias, por supuesto, pero como que él tiene también una misión mesiánica, Sí. de decir que yo vengo a salvar a esta sociedad mía. Él veía que el mundo estaba tan corrompido, que había tanto mal, que Tanta injusticia, ¿no? Exacto. Veía injusticia y él quería de alguna forma, en su locura o no sé cómo llamarlo, quería hacer justicia, ¿no? Es decir, esto está mal, quiero arreglarlo, ¿no? Es un poco como con los superhéroes de hoy día. Ay, sí, sí. ¿Verdad? Que hay muchos niños que quieren ser. Yo quiero ser El Spiderman. Spiderman, yo quiero ser Superman, yo quiero ser tal. Sí. Y está no solo por tener superpoderes, sino también Justicia. para ayudar A los al mundo, demás. a hacer justicia. Y eso es lo que él quería. Y en eso algunos lo comparaban, ven un paralelismo entre la misión de Jesucristo de traer el bien a la tierra, de deshacer el mal, con la misión de Don Quijote, que como muchos decían era el desfacer en tuertos, que es una manera de corregir las cosas Que están mal. Y él quería eso. ¿Pero tú crees que lo consiguió? No, yo creo que no. No lo consiguió. No lo consigo. Porque ahí está la habilidad del escritor. Nos presenta ese deseo de traer bien al mundo, de que el mundo sea un sitio más justo, es algo que solo un loco lo puede traer. Sí. Estamos un poquito locos tú y yo también, ¿no? Sí, un poquito. Un poco solo. Bueno, el apóstol Pablo decía, toleradme un poco de locura. Sí, sí. Pero también Porque del Evangelio se dice eso. Sí. Sí, hay Es locura, para los que no creen, para los que se pierden, ¿no? sí, Pero vida para los que creemos, ¿no? exacto. Para algunos, dice, para algunos es tropiezo, para otros es locura. ¿Por qué crees tú que el Evangelio es locura? Porque no se entiende, es que no se entiende cuando ves la obra que el Señor hizo por nosotros, siendo contrario a Él, porque lo que decimos, ¿no? Tú das tu vida por alguien al que amas, pero dar tu vida por un contrario es inexplicable, no se entiende. Dice, ¿cómo voy a dar la vida por un contrario? Si me ha hecho mal o me ha hecho daño, ¿cómo voy a dar la vida por él? Y el Señor lo hizo con nosotros, ¿no? Él dio su vida por nosotros. Dice que se despojó de toda su gloria, estando con el Padre a la diestra. Y dijo, Padre, yo doy mi vida por estas personas, por la humanidad, aún siendo pecadores. Yo, de verdad, el amor tan grande que el Señor ha tenido conmigo, contigo, es inexplicable y a veces es locura, ¿no? Es locura, porque no se entiende. No se entiende, pero por amor a nosotros, Él ha hecho posible, de verdad. Él ha muerto teniendo que pagar nosotros por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él pagó. Dice, Él era justo por los injustos. Amén. Y por nosotros dice que Él se hizo pecado, para darnos vida, dice, y vida en abundancia. Así que hay esperanza en el Señor, hay vida, hay una nueva vida y un futuro, porque Él dijo, me voy pero volveré, y donde yo voy, ahora no podréis venir pero vendréis. Entonces está preparando un lugar para los que creen en Él, para los que han reconocido su nombre, como eres el Salvador, el Señor, para que estemos con Él, dice, y no un tiempo, porque esta vida es pasajera, es temporal. Estaremos toda una eternidad con Él. Eso no tiene precio.
Amén. No tiene precio. Y de verdad hay que dar gracias por su misericordia. Hay esperanza, de verdad, para los que buscan. Y en el Señor la hay. Y yo te animo, de verdad. Animo de verdad que busque al Señor de todo corazón. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y quien tiene al Padre, tiene al Hijo. Tiene la vida. Quien tiene al Hijo, Tiene al la Hijo, vida. tiene al Padre. Entonces, si hemos creído en Jesucristo, tenemos al Hijo, tenemos al Padre. Tenemos la vida. Tenemos la vida. Qué bueno. Mira, una cosa que dice Alonso Quijano, Don Quijote, en una pelea que tiene, les dice, venid acá, gente soez y mal nacida, saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar a los presos, a correr a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos. Eso es lo que él hacía y le acusaban de salteador, pero él dice, yo hago esto. Y es casi paralelo a lo que dice Jesús cuando él se presenta en Capernaum. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que había él ve ese paralelismo entre su misión y la misión del Señor, ¿no? que Cristo también dice que tiene cuando viene a este mundo. Pero bueno, el Quijote es un personaje de ficción que, eso, era un loco. Alguien dijo que Jesucristo también tenía que ser o un loco o el Hijo de Dios. Fue C.S. Lewis quien lo dijo. Solo un loco podía decir lo que él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero tenemos que enfrentarnos con esa declaración. Si es un loco, lo descartamos como ficción. Pero si es el Hijo de Dios que de verdad sabe lo que está diciendo y de verdad tiene poder y autoridad y los hechos corroboran lo que está diciendo, entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo, tenemos que recibirle. Sí. Y Él vino para esto, vino para sanar a los quebrantados de corazón. Y quizá hay personas ahora mismo que tienen su corazón roto. Tienen su corazón roto y no hay nada que lo pueda arreglar. Han acudido a toda clase de soluciones que se le plantean, pero se dan cuenta de que nada puede sanar su corazón. Pero este Mesías verdadero, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo, como nos ha dicho Tere, por amor a nosotros, Él sí puede sanar tu corazón quebrantado. Él puede darte libertad si estás cautivo. Si hay cadenas en tu vida que te tienen sujeto, que no te permiten ni hacer, ni pensar, ni ir a donde quieres, a donde deseas, o a donde crees que es mejor, sino que estás cautivo por cosas que sabes que son malas para ti, hay alguien que puede romper esas cadenas y es Jesucristo. Hay alguien que da vista a los ciegos. Que si tú estás oyendo esto y dices, todo eso suena muy bien, pero no lo veo. Bueno, pues hay vista para ti, para que lo puedas ver. Solo si acudes a Él y le dices, Señor, abre mis ojos para que pueda ver tu realidad, para que pueda ver lo que me das en tu palabra. Él dice que da vista a los ciegos espirituales también. Él da libertad a los oprimidos porque Él predica el año agradable del Señor. Amén. Ese momento en que Dios dice, ha venido la buena noticia. Está aquí la buena nueva del Evangelio. Don Quijote peleaba con armas equivocadas. Él tenía su escudo, su lanza, su caballo más bien tísico, rocinante. Y emprendía esa lucha con armas que no valían. Pero nosotros estamos en esa lucha también, un poco quijotesca, como cristianos. Sí, hay la palabra que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, tenemos la garantía que el Señor ha vencido a este mundo, ¿no? Y vamos en su fuerza, y luchamos en su fuerza, no en las nuestras. Sí.
Y también es verdad que nosotros podemos, los cristianos, involucrarnos en esa lucha, vamos a decir, esa aventura quijotesca. Sí. Podemos involucrarnos en esa aventura de que este mundo sea un lugar diferente, de que este mundo sea un lugar donde pueda existir el amor, donde pueda existir justicia, donde pueda existir relaciones entre las personas. Y eso es lo que Dios ha traído por medio de su Iglesia, por medio de personas que conocen a Cristo y se relacionan entre ellas de una manera diferente y le reflejan a Él. Como una familia somos, ¿no? Pues Como una familia. Como un cuerpo también dice, ¿no? O como un cuerpo, o como un edificio. Nosotros no vamos con esas espadas y con las armas que iba Don Quijote. No. Somos también un poquito más realistas que él. Sabemos en la lucha que estamos metidos. Pero dice Pablo que el apóstol Pablo dice que estamos ahí en esa lucha con armas que no son carnales. Y esa lucha en la que estamos, insisto, es una lucha en la que los cristianos queremos ver un mundo mejor como lo quería ver Don Quijote, pero con otras armas. Nuestras armas son el amor al prójimo, el amor a Dios sobre todas las cosas, el amor entre nosotros, demostrar entre nosotros que se puede vivir de otra manera. Pero quizás si tú estás escuchando esto y todo te suena muy extraño, muy raro, lo único que te puedo decir es que tú también lo puedes experimentar. Tú puedes involucrarte también en esta lucha por un mundo mejor, pero también en vivir un mundo diferente. Vivir una realidad diferente en la que el amor puede gobernar tu corazón, porque Dios lo ha cambiado. Para que Dios cambie tu corazón, lo que tienes que hacer es ir, como decíamos antes, con tu corazón quebrantado para que Él lo sane. Decirle, Señor, yo sé que tú me amas, sé que te necesito, sé lo que has hecho por mí en la cruz. Y ahora yo quiero, de verdad, poner mi corazón delante de ti, que tú lo sanes, que tú me des nueva vida. Dios te va a dar esa nueva vida. Él te ama, Él lo quiere para ti. Pídeselo.